En esta ocasión voy a hablar sobre las capas de ajuste y voy a enfocar este video en dos capas que para mí son las principales, que serían la capa de ajuste de niveles y la capa de curvas. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña introducción sobre lo que son los niveles, las capas de ajuste. Como su nombre lo dice, los ajustes básicamente me van a servir para editar propiedades, ya sea de color, luminosidad, entre otras cosas, de la imagen. Y las voy a encontrar de dos maneras. Desde el menú imagen, busco la sección ajustes y cuando se despliega veo varios aquí. Brillo, contraste, niveles, curvas, exposición, etcétera. Esta sería una manera. Vamos a verlo rápidamente. Por ejemplo, brillo y contraste. Me va a abrir esta ventana y si yo le aumento, por ejemplo, el brillo, veo como inmediatamente en esta imagen, que es un degradado de negro a blanco, se está resaltando bastante el color blanco. Si yo lo regreso a su posición original y le doy, por ejemplo, más contraste, veo como la división, es decir, el tono gris entre el negro y el blanco ya casi se reduce como por completo, ¿no? Ya es casi un paso de negro a blanco. Entonces, desde esta ventana yo puedo editar estos ajustes. Puedo darle OK. Y una vez que yo doy OK, el cambio se aplica a mi capa. Sin embargo, voy a dar control Z para quitar este ajuste. Sin embargo, la mejor manera, o por lo menos la manera que yo utilizo para trabajar con ajustes, es mediante capas de ajuste. Ahora, vamos aquí a la ventana de capas y vamos a repasar un poco los iconos que tengo en la parte de abajo. Tengo aquí la cadena, que ya sabemos que mediante esta cadena puedo encadenar una capa a una máscara. Tengo el botón FX, que ya hemos visto en videos anteriores que puedo aplicar efectos desde aquí. Tengo el icono de máscara. Tengo este otro icono que está aquí, que es un círculo de dos colores, blanco y negro. Y este precisamente se llama crear nueva capa de relleno o ajuste. Este es con el que vamos a trabajar. Después viene una carpeta que me sirve para generar grupos de capas. Luego el botón para crear una nueva capa. Y por último el bote de basura que me sirve para eliminar capas. Entonces voy a venir aquí al botón de capa de ajuste. Y tengo cuatro secciones con diferentes ajustes. Tengo aquí 1, 2, 3, 4. Entonces la primera sección se refiere al color uniforme, al degradado y motivo. Vamos a ver rápidamente de qué va esto. Color uniforme, por ejemplo. Ahí está. Ya di clic en color uniforme y veo que me crea una capa inmediatamente arriba de mi gradiente. Este cuadro de color negro que está aquí donde estoy pasando el puntero es la capa. Pareciera que no, porque estamos acostumbrados a ver las capas como con esta forma, un rectángulo grande con una imagen ahí contenida, pero esto, aun por más bizarro que se vea, es una capa. Y cada capa de ajuste viene acompañada de una máscara, que ya sabemos cómo trabajan: blanco revela, negro oculta. Esta capa de ajuste me genera un color sólido y yo puedo mediante este selector escoger qué tipo de color voy a aplicar. Por ejemplo, aquí doy OK, voy a la máscara ahora y con un pincel con el color negro seleccionado empiezo a pintar y veo cómo estoy ocultando el contenido de la capa, que en este caso es un color rojo, y estoy viendo lo que está inmediatamente abajo, que es la capa del gradiente. Entonces vamos con el siguiente, por ejemplo, degradado. Aquí me aparece un degradado en toda esta capa. Lo puedo editar desde aquí: ángulo, puedo editar el estilo, lineal, radial, en ángulo, etcétera. Después tengo aquí el motivo, que realmente yo jamás lo utilizo, pero bueno, de repente tiene alguna utilidad. Y tengo algunas texturas precargadas en Photoshop, por ejemplo, hierba, árboles, agua, etcétera. Vamos a enfocarnos ahora en la parte importante que está aquí. Esta parte que está acá básicamente trabaja con contraste de imagen. Todos los valores o los ajustes que se encuentran en el siguiente nivel trabajan con color. Y por ejemplo, en el último rubro de toda esta ventana, el más importante sería corrección selectiva, que también tiene un poco que ver con el color. De este segundo grupo, los ajustes más importantes son niveles y curvas. En este video vamos a trabajar con los niveles. Entonces voy a dar clic. Ahí está. ¿Y qué es lo que voy a anotar aquí inmediatamente? Primero, son dos cosas. La primera, en la ventana de capas ya me creó una nueva capa. Esta cosa aquí como bizarra que tiene como algunos picos es la capa de ajuste. Esta es la capa de niveles. Y
En la ventana de propiedades, esta que está aquí, yo no la tenía abierta muy a propósito, ya que al activar una capa de ajuste desde aquí, aparecerá esta ventana de propiedades. Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar aquí en la ventana de propiedades? Son varias partes. La primera es este rectángulo grande con una curva al centro. Esto es un histograma y bueno, para ponerlos un poco en contexto, un histograma es una gráfica que tiene diferentes utilidades. Puede ser estadística, matemáticas, etcétera. Y me representa cierto tipo de información específica. En este caso nos está presentando información sobre luminosidad de la imagen que tengo aquí. Entonces este es el histograma. Debajo del histograma tengo tres controladores. Uno es negro, el otro es gris, el otro es blanco y valga la redundancia, cada uno controla el color que le toca, ¿no? El negro negro, gris gris y el blanco blanco. Debajo tengo una barra que me va a controlar más o menos la salida de ese color. Ahorita lo voy a mostrar. De este lado izquierdo tengo tres goteros. Estos no los utilizo mucho porque son, pues desde mi punto de vista, bastante incómodos de usar. Son demasiado automatizados y no tienes el control plenamente sobre lo que hacen cada uno de ellos. Y tengo este iconito aquí con un símbolo de alerta que me sirve para resetear todo el histograma. Entonces voy a dar clic, por ejemplo, aquí y ya sé que el histograma está perfectamente reseteado. Ahora, ¿para qué sirven todas estas cosas que acabo de mencionar? Primero, el controlador negro. Si yo lo desplazo hacia el lado derecho, veo cómo inmediatamente el negro empieza a predominar en toda esta imagen. ¿Qué es lo que quiere decir este controlador? Bueno, que a partir de este punto donde está ubicado hacia la izquierda, todos los valores van a ser negros. Esto aplicado en la práctica, en una fotografía, ¿qué es lo que quiere decir? Que si está predominando el negro, entonces a esa fotografía le estoy resaltando las sombras. Voy a regresar a su posición original y voy a hacer lo mismo con el blanco. Lo voy a jalar hacia el centro y ahora está predominando el blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este punto hacia la derecha todo lo que venga es blanco. Y traducido ya en una fotografía, lo que estaría resaltando en este momento son las luces altas. El caso del controlador gris, ¿cómo funciona esto? Este controlador lo que me marca es la mitad de todo este histograma, es decir, el 50%. Si yo lo ubico aquí, por ejemplo, muy pegado al negro, ¿qué es lo que está sucediendo? Que me está marcando que hay mayoría de blancos en toda mi imagen. Por lo tanto, tengo mayoría de blancos, tengo una zona gris y tengo muy poco negro. Por el lado opuesto, si lo llevo hacia el blanco, voy a tener una zona de negro mayor y una zona de blanco casi inexistente. Entonces es así como se controla esta parte del controlador gris. Luego tengo la otra barra de gradiente que se encuentra abajo. ¿Cómo funciona esta? Bueno, tenemos aquí... voy a regresar esto, lo moví sin querer. Tenemos aquí que estos controladores de arriba son negro, gris y blanco. La de abajo, la barra de abajo, determina si el negro es realmente negro y si el blanco es realmente blanco. ¿Cómo es esto? Si yo muevo esta barra hacia la derecha, ahí estoy ya en una zona gris. Estoy dejando este controlador en una zona gris. ¿Qué quiere decir esto? Los valores que tienen abajo cada uno de los controladores lo dicen. Por ejemplo, en el histograma dice, este que está aquí, que era negro, tiene un valor 0. Pero el de abajo me está diciendo, ok, este valor 0 ahora es un 79. ¿Y qué quiere decir eso? Que este valor es un gris. Por el lado contrario, por ejemplo, en el blanco tenemos 255 y 255 en el histograma y en la barra. Si yo la barra la llevo hasta la zona gris, ya tengo un 136, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta barra, el 255 que tiene el histograma ahora es un 136. En términos prácticos, el blanco ahora es gris y el negro ahora es un gris más intenso. Para eso sirven estos dos controladores de aquí abajo. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, para matizar sombras en una fotografía ya en una cuestión más práctica. Aquí arriba tengo estos canales. Lo que estoy editando en este momento es RGB, es decir, estoy editando la luminosidad de la imagen, pero también puedo editar el color rojo, el verde y el azul de manera separada. Ahorita lo vamos a ver en otro ejemplo. Voy a venir aquí a
a esta, ¿cómo se llama? Esta fotografía. Voy a eliminar esta, ya tenía previamente algo ahí hecho. Voy a eliminar la capa de ajuste y lo voy a hacer desde cero. Antes de empezar con este ejercicio, muy rápido, lo que quiero es que vean esto que está aquí. Estos discos cromáticos que tengo aquí corresponden a los modelos de color tradicional, que es el que se ocupa, por ejemplo, en el color pigmento, cuando utilizamos alguna técnica pictórica, Prismacolor, acuarela, etcétera. Y ya sabemos más o menos de qué va esto, ¿no? Tenemos los colores primarios, la combinación de ellos y los resultados. Es lo que tenemos aquí. Todos cada color resultante con su nombre. Por otro lado, bueno, antes de ver el modelo RGB, nosotros aquí en el disco tradicional sabemos que los colores complementarios son aquellos que se oponen en el disco. Por ejemplo, el complementario del azul sería el naranja, el complementario del rojo sería el verde, etc. Sin embargo, la cosa cambia un poco en el modelo RGB, que es el que está aquí, porque aquí los colores opuestos son distintos. Tenemos esta disposición como triangular. Tengo aquí, por ejemplo, arriba el verde, tengo el azul en la parte inferior izquierda y en la parte inferior derecha tengo el rojo. Este es el espectro RGB y en medio tengo sus combinaciones. Ahora, si analizamos los opuestos, por ejemplo, en este caso, en el modelo RGB, el opuesto del rojo sería el cian, el opuesto del azul sería el amarillo y el opuesto del verde sería el violeta. Entonces esa es la pequeña diferencia entre este modelo RGB, que obviamente pertenece al color luz, y el otro que tendría más aplicación práctica en color pigmento. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, ahora sí voy a entrar en materia con este ajuste. Voy a crear una capa aquí de niveles. Entonces aquí ya tengo mis niveles. ¿Y qué es lo que va a suceder con esto? Ya sabemos que si muevo este controlador negro, voy a resaltar las sombras, voy a quitar un poquito el disco cromático, voy a resaltar un poquito las sombras, ¿no? Aquí ya las sombras son demasiado intensas. Sé que este controlador que está aquí abajo me dice, bueno, el negro ya no va a ser negro, ahora va a ser gris. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Lo jalo hacia el centro y efectivamente los negros ya no son tan intensos y se están volviendo un poco más pardos, como grisáceos, ¿no? Lo mismo va a suceder en el caso del blanco. Si yo jalo el blanco hacia el centro, pues inmediatamente está resaltando las zonas blancas, que en este caso es evidente que son las nubes. Aquí, por ejemplo, ya estoy perdiendo muchísima textura, ¿no? Pero si yo le digo mediante este controlador que está abajo que este blanco ya no sea blanco y que sea gris, entonces estoy rescatando algunas cosas ahí, ¿no? Más o menos lo podemos dejar aquí por una zona un tanto gris clara y regresar esto un poco para que no se pierda la textura de las nubes. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el color? Voy a entrar aquí, por ejemplo, en RGB. Y voy a activar el verde. Vamos a ver el verde, que es uno de los colores que predomina en toda esta escena. Tengo aquí ya mi color verde en el pasto. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Este controlador que originalmente era negro tiene un valor de 0. Ahora ya no va a ser negro. Por el contrario, el controlador blanco tiene un valor de 255, pero ya no va a ser blanco. Como estoy editando el canal verde, ahora este blanco es el color verde. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tengo la mayoría del verde y en el negro ya no tengo casi nada de verde. Entonces, si yo jalo este controlador hacia el centro, veo cómo se empieza a resaltar el color verde. Sin embargo, si yo jalo el controlador con valor de 0 hacia el centro, vemos cómo se está volviendo como morada esta imagen, ¿no? Veamos el modelo RGB. Ahí está. ¿Cuál es en este caso el color opuesto del verde en el modelo RGB? Este que está aquí, el magenta. Es por eso que esta imagen se está pintando de un color un tanto rojizo. Entonces, como es el magenta, ahora está predominando el magenta. Entonces, es así como funcionan estos controladores. Vamos a jalar esto un poco hacia el verde para hacerlo un poco más vivo. Vamos a dejarlo por ahí más o menos, ¿no? Jalamos el 50% un poco también para darle algo de matiz. Ahí está. Bajamos también el valor de blanco aquí. Y de esta manera ya editamos los verdes. Ahora vamos, por ejemplo, a la cuestión del azul.
Y en el azul va a suceder exactamente lo mismo. Este que está acá con valor de 0 es menos azul, el que está aquí en blanco es más azul. Entonces voy a jalar hacia el centro y vemos inmediatamente cómo se empiezan a resaltar los azules. Incluso los valores azules que tienen las rocas también empiezan a aparecer, ya tienen mayor presencia aquí. Entonces bueno, aquí ya lo estoy exagerando un poco, pero si lo dejo más o menos a un nivel más o menos tenue por ahí, ya me está generando un cambio más sutil. El 50% también lo puedo ir moviendo. Vean cómo aquí tiene más presencia el amarillo y el azul es el que ya se está empezando a desaparecer. Nuevamente vamos a ver el modelo y qué es lo que sucede aquí. Estoy trabajando con el azul, pero le estoy quitando propiedades precisamente a ese color azul. ¿Y cuál entraría en acción? Bueno, su opuesto, que en este caso es el amarillo. Entonces es así como va a funcionar esta capa de ajuste de niveles. Y bueno, aquí serían dos cosas nada más. Bueno, más bien, serían tres cosas. Recapitular que la capa de ajuste de niveles me va a servir esencialmente para generar contraste. Esa es su función principal. Los niveles me sirven para generar contraste. Después, tengo que tener bien presente el asunto del disco cromático. Es decir, el modelo RGB lo debo de tener bien presente para saber qué es lo que está haciendo esta capa de ajuste. Y ya en una última parte, bueno, sería como tener presente la mecánica de cómo, de cómo operan estas capas de ajuste y su relación con esta ventana que está aquí de propiedades. Si por ejemplo yo aquí dijera ya mi ajuste está perfecto, ya si lo quiero dejar, cierro la ventana de propiedades, ahí está. Si quiero volver a editar este valor, tengo que dar doble clic aquí en la capa y aparece nuevamente la ventana de ajustes. Esto es una clara ventaja sobre los ajustes que tengo aquí en la capa de imagen. Por ejemplo, si yo quisiera entrar aquí a ajustes y aplicar uno, ya vimos que lo aplico y pum, se acabó, hasta ahí se quedó. Sin embargo, la capa de ajuste me permite volver y editar el trabajo tantas veces sea necesario. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí y en el siguiente vamos a hablar sobre la siguiente capa de ajuste importante, que es la de curvas.